Hola Adrián, Luciana, un saludo a todos y un saludo a nuestra querida Argentina. Disfrutando, escuchando los comentarios sobre pobreza. Ustedes saben que también es mi campo de estudio, ¿no? Y qué tristeza que esté en Argentina aumentando la pobreza, como está aumentando en toda América Latina. En Ecuador también está sucediendo aquello. Correa, aquí en la Argentina hay un dato que preocupa, 13 millones de argentinos no pueden comprar alimentos, por eso merenderos y comedores son contenedores de esta crisis. ¿Qué apreciación tiene, qué información le llega a usted sobre lo que está pasando en la Argentina bajo el gobierno de Mauricio Macri? A ver, un preámbulo, ¿no? Sobre pobreza, perdónenme, de formación profesional. Hay tres formas de medir la pobreza, tres formas básicas, lo decía el señor analista. Por ingresos, que no es muy exacta, porque puede ser que una familia gane mucho y tenga que pagar todo, ¿no? Salud, educación. Otra es por consumo, lo que consume esa familia, un poco más cercana a la realidad. Y la nueva forma de medir pobreza, fruto de los trabajos de Amartya Sen, premio Nobel hindú, es la pobreza multidimensional, que es lo que mencionaba, que me parece que la Universidad Católica está utilizando, que considera ingreso, pero parcialmente, pero considera tener acceso a agua potable, alcantarillado, tiene baño, no la vivienda, etcétera. La pobreza multidimensional. Y en realidad es como la de Argentina, como la de Ecuador, países en vía de desarrollo, el principal indicador de la calidad de las políticas económicas no debería ser el riesgo país, la inflación, esos son medios para alcanzar fines. El principal indicador debería ser la reducción de la pobreza y sobre todo de la pobreza absoluta. No se puede hablar de éxito de la política económica cuando está aumentando la pobreza. Además, no hablemos solo de técnica, hablemos de ética. Por primera vez en la historia de la humanidad, y especialmente América Latina, la pobreza no es fruto de escasez de recursos, no es fruto de las grandes hambrunas de la Edad Media, es fruto de sistemas perversos, excluyentes, con lo que ya produce América Latina, y una distribución menos mala de la riqueza y el ingreso, se pudieran eliminar toda forma de pobreza de la región. Dicho esto, pues creo que ya respondí parcialmente. Cualquier política económica que aumente pobreza, esa debe ser la reflexión básica, debe ser considerada un fracaso. Lastimosamente vivimos en el país en un tiempo y en una región a lo García Márquez, ¿no? De lo fantástico, de los cuentos fabulosos. Y el rol de la prensa es terrible en esto, es el nuevo opio de nuestros pueblos. Y nos quiere hacer creer que lo que es intolerable es lo correcto. Entonces, estamos en la época del realismo mágico, ¿no? Más bien tal vez kafkiano, qué sé yo. En todo caso, políticas que aumentan desigualdad, aumentan pobreza, que a la gente no le permite llegar a fin de mes, eso es lo bueno, porque estamos siendo serios. ¿Qué serios? Y lo contrario es populista, o sea, mientras más inhumano, usted es menos populista. Váyanse a su casa con esos conceptos de populismo. Las élites llaman populismo a todo lo que no entienden o no quieren entender. Entonces, son inadmisibles esas clases políticas en nuestros países, y esas políticas son características de este sistema que se llama neoliberal. El nuevo liberalismo, el sálvese quien pueda, a competir, somos libres, y libertad para ellos es la no intervención, libertad para la izquierda, para el progresismo, es la no dominación, y para eso hay que intervenir, para que no se exploten a los trabajadores, para que la gente tenga igualdad de oportunidades, para que las familias tengan acceso a salud, para que los niños tengan acceso a educación de calidad. Entonces, toda política económica como restricción básica debe considerar el no aumento de la pobreza. Lastimosamente, las políticas neoliberales tienen aquello, y sobre todo por el incremento de desigualdad, porque ni siquiera dan crecimiento, sino que poco crecimiento, más desigualdad, más pobreza. Correa, lo saluda Luciana Rubinska. Primero agradecerle, para nosotros es un lujo que nos damos en C5N poder conversar con usted y analizar la realidad de la región y realizar el análisis de la República Argentina. Prestaba atención a la mención y a la explicación que hacía de la economía. ¿Cree que son datos que deben preocupar al gobierno, más allá de la explicación que hacía y del neoliberalismo y de las políticas de la Argentina? Si eso no le preocupa, ¿qué le preocupa a un gobierno? El gobierno está preocupado por los más débiles, y debemos medir que también va una sociedad viendo qué tan menos mal están los más débiles, no que tan bien están los que siempre estuvieron bien. Lastimosamente, es un problema político, no es un problema técnico, no es un problema ético, es un problema político. ¿Quién está al mando? Entonces, cuando están al mando los más ricos, obviamente para ellos, el éxito de la política económica es que llenen más todavía sus bolsillos. Cuando está en manos del poder, el poder está en manos de las grandes mayorías, ahí sí se van a preocupar de cómo están los más pobres, que normalmente es una gran porción de la población, y así no lo fuere, ¿no? No hay
éticamente no se puede justificar que exista pobreza cuando hay los recursos, como ya mencioné, para eliminar toda forma de pobreza. Entonces, el problema es político. ¿Quién está al mando en un país? ¿Las élites o las grandes mayorías? ¿El capital o los seres humanos? ¿La sociedad o el mercado? Y lastimosamente, con esta regresión que ha tenido nuestra América en los últimos años, con esta reacción conservadora, que ya se ha vuelto un verdadero plan Cóndor, tratar de destruir todos los avances y todo el progresismo, están al mando esas élites, ese gran capital, ese mercado. Correa, buenas tardes. Fernando Alonso lo saluda. Mencionaba recién las élites, ¿no? El principal factor para redistribuir la riqueza puede ser el cobro de impuestos. En Argentina el cobro de impuestos es el 50% del PBI, da la sensación de que es alto. Sin embargo, tenemos una fuga de capitales mucho más importante. Más de un PBI, se calcula, argentino está en el exterior. Las élites han capturado los gobiernos, por lo menos en América Latina, y han logrado que paguen impuestos a los más pobres y menos los más ricos. ¿Cómo se soluciona? Bueno, 50% de lo que se llama presión fiscal sí es bastante alto, es más alto que el promedio de los países desarrollados. América Latina está en el 21-22%, tal vez con cotizaciones a la Seguridad Social 25-26%. Argentina estaría disparado. Sí conozco que Argentina tiene las más altas presiones fiscales de la región, pero no recordaba que fuera tan alta. Yo quisiera revisar esa cifra. Mire, nada inventado el agua tibia en cuanto a distribución del ingreso y riqueza se refiere. Que el que más tiene más pague. Que con eso se financie adecuado gasto público, inversión pública, para dar igualdad de oportunidades, salud, educación, infraestructura, parques, etcétera, para las grandes mayorías y dar igualdad de oportunidades para todos. Que se controlen los mercados, para que no haya poder de mercado, aumento indiscriminado de precios, que la diferencia entre la vida y muerte sea tener o no tener plata para una medicina, que se controle sobre todo el sistema laboral. No me gusta llamarle mercado laboral, porque el ser humano no es una mercancía, no es un instrumento más de producción, es el fin mismo de la producción. Entonces, salarios mínimos, derechos laborales, adecuado reparto del ingreso, de la generación de riqueza entre capital y trabajo. Y por último, muy importante, esto es lo que definía las ideologías de base, la distribución del acervo social, es decir, lo acumulado, el capital si quieres, ¿no? Pero social, público y privado. Lo creado por el hombre, empresas, pero la concentración y la propiedad de las empresas en América Latina es brutal. Y no porque son los más listos, no, porque se heredan, por ejemplo. Entonces un impuesto a la herencia progresivo sería bastante bueno para la región. Pero también distribución del acervo público, los recursos, la tierra, el agua, los recursos naturales no renovables, petróleo, minas, que vayan a las grandes mayorías, ¿no? Y depende de quién esté, también es importante la propiedad. Normalmente debería ser del Estado. Entonces con esas cosas se mejora la distribución, se mejora la distribución del ingreso y de la riqueza, pero no es un problema técnico, es un problema político. Si los más ricos están en el poder, no se van a subir los impuestos, van a subirle los impuestos a los más pobres. Van a hacer lo más fácil, no lo correcto. Lo más fácil es poner lo que se llama impuestos indirectos. No sé cómo se llama en Argentina, pero por ejemplo, el impuesto al valor agregado sobre las transacciones, ¿no? Te pongo 12%, 14% de impuesto y es fácil de recaudar. Ahora, el pobre paga lo mismo que el rico. Entonces, lo importante es que sean progresivos esos impuestos. Que el que más tiene, más pague, y esos son los impuestos directos. El ejemplo típico es el impuesto a la renta. Correa, no hay duda que durante su gobierno, durante el gobierno de los Kirchner, de Lula, de Lugo, de Evo Morales, de Bachelet, hubo ascenso social en la región. Pero a ver qué explicación usted encuentra, porque después estas personas que recibieron una mejor calidad de vida bajo sus gobiernos y los gobiernos que acabo de mencionar, después terminaron votando a fuerzas de derecha. ¿Qué explicación encuentra usted? Bueno, no es tan cierto. En Ecuador ganamos nosotros, ganamos todo. Nos traicionaron. En Brasil ganaron en base de un golpe de Estado y no dejaron a Lula libre, les ganaba las elecciones. En Argentina, acuérdense, ganaron con 1.5 y el gran elector fue el Clarín, pues, ¿no? El gran opositor del kirchnerismo fue el Clarín. Y eso en general, en la región, los grandes opositores a los proyectos progresistas se llaman medios de comunicación. La izquierda, que no ha entendido eso, no ha entendido nada. Mientras tengamos los medios de comunicación en manos de la burguesía, mientras criticar a esos negocios dedicados a la comunicación, lo homologuen a estar contra la libertad de prensa, que es como cuando se criticaba el reino, decían, estás criticando a Dios, no vamos a salir de esto. O sea, una de las causas de su desarrollo
de América Latina, no poder caminar con nuestros propios pies, no poder tener proyectos políticos en función de las grandes mayorías, es esa prensa en manos de la burguesía, que no es como los lugares comunes que nos gusta repetir, es la guardiana de la democracia. Aquí en América Latina es guardiana de la dictadura. Y cuando hemos intentado inaugurar la verdadera democracia, la han destruido. Entonces, dicho esto, sí hay otros problemas. Es cierto que cuando la gente sale de la pobreza, aumenta la clase media, como pasó del 2002 al 2014, gracias a los gobiernos de izquierda, 92 millones de latinoamericanos salieron de la pobreza, como que si esa gente aspira a más cosas. Es lo que se llama la pobreza aspiracional o subjetiva. ¿Pero que se aburguesaron esos sectores? Puede llamarse de esa forma. Objetivamente están mucho mejor que antes, pero frente a lo que aspiran, ya colegio privado para sus hijos, un carrito, vacaciones en Nueva York o en Miami, son más pobres, no les alcanza el ingreso. Y tienden a caer más fácilmente en los cantos de sirena de la derecha, que les dice que va a haber oportunidades para todos y todos podemos vivir como en Nueva York, etc. Entonces probablemente ya son propietarios, ya les atrae un poco más el discurso de la derecha, eso lo tenemos que revisar de la izquierda. Y también está lo que genialmente creó, una analogía que creó un autor argentino, un tocayo mío, Rafael Ton, que le llamó el síndrome de Doña Florinda, ¿no? Cuando ya dejan la pobreza, la persona que en el barrio tiene un poquito más que el resto, ya le llama al resto chusma. Ya maltrata al pobre obrero don Ramón, malcría a sus engreídos hijos Kiko y vota por el capitalista compasivo de don Barriga, ¿verdad? Quiere acercarse a la gente de bien. Hay de esto también. Pero aquí, les repito, el rol fundamental lo tiene la prensa. Sin la prensa tan corrupta, tan manipuladora, que ha convertido nuestros estados de derecho en estados de opinión, que tiene América Latina, sin esa prensa, la realidad sería muy distinta. Correa, ¿qué piensa usted? ¿Que Cristina Fernández de Kirchner debe presentarse para las próximas elecciones a presidente 2019? Vea, yo soy especialista en economía de mercado, no soy Walter Mercado, el parapsicólogo. Hay que ver las condiciones, ¿no? La verdad es que... ¿Usted qué haría si fuera ella? No me gusta dar consejos a quien no me lo ha pedido. Cristina, yo la admiro muchísimo, una lideresa extraordinaria, pero lo que es claro es que esta gente está dispuesta a todo para evitar esos liderazgos. Y para evitar esa resistencia, al menos coyunturalmente, puede ser una buena táctica, una buena estrategia, que si cabe el término, mandar un tercero que pueda mitigar esa terrible resistencia. Tengo mayoría. Yo en Ecuador tengo mayoría, pero hay gente que quiere verme muerto. Entonces se genera polarización en la sociedad. Entonces habría que ver, pero eso está en manos, la decisión está en manos obviamente de Cristina y de los extraordinarios dirigentes progresistas de Argentina. Correa, Steve Bannon ha generado este movimiento alrededor de todo el mundo promoviendo la derecha. Usted recién mencionaba los errores de la izquierda de no haber interpretado cómo interactuar o cómo interpelar al pueblo. Recién mencionaba que Cristina probablemente tendría que dejarle lugar a una tercera persona para capitalizar ese descontento. ¿Es la derecha más inteligente que el progresismo para llegar al poder? Yo no he dicho ninguna de esas dos cosas, ¿eh? Yo no he dicho que no sabemos conectarnos, he dicho que así es la naturaleza humana, que los medios de comunicación juegan un rol perverso. Usted puede decir lo que quiera y después lo tergiversan totalmente. Y sí me molesta a mí un poco esa posición, ¿no? Que somos perseguidos, amenazados, se rompe la democracia, la constitución, pero usted ve a los pseudos intelectuales de izquierda y Correa tiene que hacerse una autocrítica y Cristina tiene que reflexionar. Primero, derrotémoslo y al día siguiente no podemos discutir cualquier error. Pero estamos siendo perseguidos, nos quieren aniquilar y nosotros somos los que tenemos que hacernos la autocrítica, no los represores, ¿no? O sea, que tenga un poquito más de sentido común. Y como decía San Ignacio de Loyola, en una fortaleza asediada, cualquier disenso, cualquier, no recuerdo exactamente la palabra, pero cualquier persona que no toma partido, es traición, ¿no? Hay que estar claramente con la causa y cualquier problema al interior lo discutimos al día siguiente. Correa. En todo caso, tampoco he dicho que Cristina debe escoger una tercera persona. He dicho, analice, puede ser o no puede ser. Y no es que la derecha es más inteligente, no es cierto. Tiene todo el aparataje de poder, por favor. Ganar las elecciones no es captar el poder en América Latina. El poder real está en los medios de comunicación, en el poder económico, en la misma iglesia. Todas las conferencias episcopales de América Latina, pese a la línea del Papa Francisco. A ver si podemos entablar nuevamente la comunicación con el expresidente de Ecuador, Rafael Correa. Él está
en Bélgica. Recordemos que la mujer de Correa vive en ese país. Vamos a repasar algunas definiciones. Muy interesante lo que plantea, especialmente, probablemente Correa no interpretó el sentido de la pregunta, pero es muy interesante cuando dice que es la derecha la que tiene el control de los medios y la que tiene la posibilidad de llegar a la gente de una forma, yo probablemente dice que lo malinterpreto, pero me dio la sensación de que decía la derecha tiene el poder de los medios y tiene el poder de llegar a la gente, y la izquierda estamos siempre victimizados, nos obligan a victimizarnos y nos ponen en la posición de tener siempre que defendernos. A mí lo que me pareció muy fuerte y muy relevante, que acaba de decir Correa, que gentilmente estaba charlando con nosotros, es que tanto él como siente que ocurre con Cristina Fernández de Kirchner, se sienten perseguidos políticos. Y en esa persecución política también hay un análisis profundo de qué es lo que está pasando en la región, que era buena la pregunta que le hacía Adrián, de si sentía que había terminado ganando la derecha. Y Correa explicaba con mucho atino que en realidad en algunos países probablemente sí, pero muchos otros terminó siendo casi que una imposición que la derecha tomara el poder. Estábamos reflexionando, Correa, de algunas frases, de algunas declaraciones y de algunos análisis que estaba haciendo en relación a lo que le consultábamos y principalmente de la Argentina. Yo quiero retomar algunos de los temas y preguntarle cuál es la repercusión internacional que tiene lo que pasa en nuestro país con el caso Stornelli. ¿Qué se dice de la justicia en la Argentina? A ver, ya me acordé por el receso que tuvimos, porque se fue la señal, de la frase exacta de San Ignacio: en una fortaleza asediada, cualquier disidencia es traición. La izquierda es especialista, nos están aplastando, exterminando, y tenemos que reflexionar la autocrítica de los que se creen por encima del bien y del mal, ¿no? De los puristas, para sentirse superiores. Ya basta. Defendámonos, obtengamos la victoria, y al día siguiente de la victoria discutimos cualquier error que hayamos cometido. Mira, Correa, la impresión que yo tengo... un minuto, tenemos una información internacional de último momento, ya volvemos. Una primera apreciación sobre esta noticia. Queda en libertad el expresidente Temer, que fue detenido la semana pasada. Sí, yo no voy a caer en los mismos errores que reprocho a nuestros adversarios y enemigos políticos, porque cuando uno realmente quiere cambiar las cosas en América Latina, tiene enemigos. Yo sé que lo políticamente correcto es decir adversario. No, nosotros somos enemigos, porque somos los enemigos de clase de aquellos que siempre han dominado América Latina. Tienen sus contradicciones, pero al interior, dentro de la argolla, al interior del sistema, nosotros desafiamos al sistema, entonces realmente esta gente quiere acabar. Miren, en buena hora si Temer es inocente. O sea, yo no voy a caer, le insisto, en lo mismo que hacen nuestros opositores. En buena hora, que sí es inocente. Pero si no lo es, sería horroroso, porque quiere decir que hay justicia selectiva. Y al menos lo que se está haciendo contra Lula da Silva, eso no es justicia. Eso es lawfare, judicialización de la política para obtener con el abuso, con la cooptación de la justicia, lo que no obtuvieron en las urnas. Volviendo a la pregunta, porque por supuesto se genera cierto desorden por la realidad y por las noticias que surgen de último momento, yo le consultaba por la justicia argentina, ¿qué repercusiones hay a nivel internacional de lo que está ocurriendo con el caso de Stornelli? Mire, yo creo que hasta para cualquier persona que ha visto todo lo que ha pasado en Argentina, a Cristina la acusaron hasta de traición a la patria. Un delito solo para casos de guerra, traición a la patria, a una expresidenta. O sea, ¿quién va a ser tan desnaturalizado para traicionar a su propia patria después de ser presidente? Entonces, yo creo que se están desprestigiando mucho, y no es que creo, o sea, yo vivo en el exterior, en Europa, la percepción acá es esa, que hay una decadencia, un retroceso, hay realmente un desmejoramiento de los sistemas de justicia en América Latina, y están siendo utilizados para la persecución política. Correa, ¿cómo le va? Mi nombre es Mariano Martín. Quería preguntarle, porque usted ha hecho un diagnóstico muy interesante sobre las razones por las cuales hubo un viraje hacia la derecha en la región, el ascenso de líderes de esa orientación política y, por supuesto, qué debería hacer, en todo caso, los gobiernos más populares o volcados al centro-izquierda o a la izquierda para retomar el poder. La pregunta en este caso va... si estas fueron las condicionalidades que permitieron el ascenso de la derecha al poder, ¿cómo va a poder trabajar los gobiernos populares, una vez vueltos supuestamente al gobierno, contra esas condicionalidades? A ver, algunas precisiones, ¿no? Tal vez sí mencioné marginalmente
el porqué de ese cambio, del porqué de la restauración conservadora, como le llamamos en un inicio en Ecuador. Ahora podemos decirle el Plan Cóndor II. No hay los asesinatos, las botas militares como en los 70, pero hay métodos más sutiles y tal vez más eficaces, ¿no? Meter preso a los dirigentes progresistas, cooptar la justicia, cooptar los medios de comunicación. Entonces, marginalmente dijimos son los medios de comunicación, y es claro eso, son el fiel de la balanza. Pero este escenario lo propició desde el 2014 el cambio de las condiciones económicas a nivel mundial y sobre todo para América Latina, donde cayeron los precios de las materias primas, hubo problemas económicos y con mucha habilidad esa prensa y la derecha dijo, son las políticas progresistas que han fracasado. Y también porque después de 10 años de gobierno, como el caso ecuatoriano, 8 años como el caso de Cristina, más Néstor, 12 años, en Brasil, 16 años el Partido de los Trabajadores, va a encontrar casos de corrupción. Pero es imposible no encontrarlo. Hasta el Papa Francisco ha dicho que encontró corrupción en el Vaticano. En China se ejecuta a los corruptos y hay corrupción. El gobierno honesto no es el que no tiene caso de corrupción, eso es imposible. Es el que no tolera la corrupción. Y no lo hemos hecho. Pero aprovechan de eso para generalizar, para escandalizar, para manchar todas las honras. Entonces también eso le sirvió mucho, ese discurso de corrupción, generalizando, para el desgaste de los procesos progresistas. Además, nuestra propia gente cae en un error. Si un gobierno de izquierda tiene un caso de corrupción, es imperdonable, son traidores. Si un gobierno de derecha tiene muchos casos de corrupción, no hay problema, porque son de derecha, pues tienen derecho a robar. Entonces, con ese doble estándar, nos hacemos mucho daño nosotros mismos. Entonces, eso es lo que propició el cambio, pero ni así, cuidado, ni así. Y sepamos relativizar las cosas. En Ecuador no perdimos. En Argentina perdieron con 1.5. En Brasil hubiera ganado Lula si no lo tenían preso. Y en México venció López Obrador. Entonces, no estamos en las condiciones de los 90, donde había la segunda vuelta. En Ecuador era derecha contra más derecha. Y donde había unos dirigentes que nos llenaban de vergüenza. Entre todos no hacían uno, ¿no? Los Menem en Argentina, los Collor de Mello en Brasil, los Endar en Panamá, los Fujimori en Perú, en Ecuador, ¿cuántos tuvimos? ¿No? Entonces, no estamos en esas mismas condiciones. Y no es que los procesos históricos son así, se puede retroceder, pero no se vuelve al punto de inicio. Ahí está la semilla. Lo acabamos de ver el día de ayer. En las peores condiciones, prácticamente hemos ganado las elecciones locales. En Ecuador hemos ganado 2 de las 3 provincias más pobladas del país, sin que yo esté en Ecuador. Hasta hace 2 meses no tengo ni partido político, porque nos impidieron el registro de nuestro movimiento. No teníamos candidato, no teníamos nada. Y les acabamos prácticamente de ganar las elecciones. Entonces, yo creo que esto será temporal. Se están desgastando muy rápido los gobiernos de derecha. Vaya a ver cuánto tiene de apoyo Bolsonaro, que acaba de llegar al poder. Pronto volverán esos gobiernos progresistas y obviamente debemos volver con mucha más experiencia. Bueno, el cuadro de situación que se está dando, Correa, en la Argentina es la cantidad de desencantados que hay con el gobierno de Mauricio Macri. Hay un sector de la sociedad que se siente frustrada, que se siente traicionada. ¿Por qué no llamarlo estafa electoral? Porque Macri en el 2015 prometió muchísimo y no ha cumplido nada, ¿no? Quiero decirle con esto, de derecha en la región? Sí, pero yo tengo en favor de Mauricio Macri decir que siempre se mostró como era, su tendencia neoliberal. Moreno ganó en nombre de la Revolución Ciudadana, del socialismo del siglo XXI. Y ahora nos entregó al Fondo Monetario, trajo de nuevo a los gringos, ya no le llaman bases militares, pero tenemos militares gringos por todos lados, privatizaciones, reducción de impuestos para los ricos, sacada de subsidio para los pobres. Cuando usted da un subsidio a los ricos es incentivo. Cuando da un subsidio a los pobres es populismo, ¿no? Ese juego de lenguaje, la doble moral. Entonces, ahí sí es mucho más profunda la traición. O sea, yo creo que Mauricio Macri no ha cumplido, pero al menos la gente sabía por lo que votaba, no nos engañemos. Tal vez no cumplió dentro de la lógica que propuso, pero no engañó con la lógica, con la dirección que iba a tomar la economía y el país. En Ecuador fuimos absolutamente engañados, fue una traición brutal. En todo caso, pues, les decía, ¿no? Ahí está la estadística, vaya vea el porcentaje de apoyo popular que teníamos los gobiernos progresistas en la época de oro del progresismo, año 2009, 2010, vaya vea el promedio habrá sido 60% de apoyo. Si sacamos el promedio para los gobiernos de derecha será el 30%.
Correa, con por supuesto el conocimiento tan exhaustivo que tiene sobre la economía, ¿cómo se explica el proceso inflacionario de la República Argentina? Porque recién mencionaba que se sabía quiénes elegían un presidente como Mauricio Macri, cuál iba a ser su línea, pero él en algunos conceptos puntuales, como es el caso de la inflación, quizás no tuvo dimensión de lo que era poder frenar un proceso inflacionario. ¿Usted cuál explicación le encuentra? Tendría que estudiar más a fondo el caso argentino, no tengo todos los detalles, sé que hubo grandes depreciaciones y ahora obviamente una gran depreciación de la moneda origina el encarecimiento de los bienes importados, tiene su efecto en cadena, costos de producción más altos, bienes finales nacionales más altos y eso genera inflación. Sí, digamos que en Argentina se ha usado la inflación y la devaluación como método de transferencia de recursos, ¿no? La inflación ha destrozado los ingresos de los trabajadores en peso, la devaluación destrozó los ingresos en dólares, así que ha generado una gran transferencia de recursos de un lugar a otro. Pero me quedé con el triunfo de Ecuador ayer de la oposición o de lo que representa su movimiento en Ecuador, en dos de las tres provincias. El triunfo de López Obrador en México. ¿Ve un revivir del progresismo en América del Sur? ¿Cree que estamos en la puerta de una nueva ola de gobiernos progresistas? No, veo que nunca murió el progresismo, que sí, han sido épocas duras y comparado con los 2009-2010, cuando de 10 gobiernos latinos de América del Sur, 8 tenían gobiernos de izquierda, por supuesto que estamos mucho menos bien a nivel de progresismo versus reacción. Pero si comparamos con los 90, cuando no existía progresismo en la región, como le decía, las segundas vueltas, los balotajes, era entre derecha más derecha, estamos mucho mejor. Y hay un camino recorrido. La gente entendió que tenía derechos. Y puede haber esa mayoría silenciosa que espera y en su momento reacciona como ocurrió ayer en Ecuador con nuestro pueblo, en la votación. Entonces no es que nos han regresado al lugar original. Algo se creó, algo que no se puede destruir, muchos pueden destruir, y eso es lo que desgarra el alma. Sé que este momento tan oscuro para América Latina va a pasar. El problema es cuánto dura y a qué costo, cuánto daño genera. Pero va a pasar, porque hay algo que no pueden destruir. Algo se creó, algo se construyó, y ese algo permitirá que vuelvan los gobiernos progresistas, que no es por una ideología, sino por la justicia, por la equidad en el continente más desigual del planeta. Correa, usted puede dar cuenta de este proceso económico y los argentinos, por supuesto, también. ¿Qué nos pasa en nuestros países que no podemos tener una moneda, que no podemos darle continuidad a una moneda propia? Eso sería para un seminario, estoy escribiendo un poco al respecto. Mire, hay mucho de lo que nos presentan como ciencia económica es pura política y pura ideología. Por ejemplo, el problema son los déficits fiscales. Mentira. El principal problema para un país en desarrollo es el sector externo, que puede parar cualquier proceso de crecimiento. Si usted quiere crecer estimulando la industria, y la industria no es competitiva, no exporta, es para el mercado interno, pero sí importa los insumos para la producción, algún rato le explota el sector externo y para el proceso de crecimiento. Entonces esto es ciencia, es técnica, pero también es arte, el arte del desarrollo, como lo hicieron los coreanos, aunque en condiciones diferentes, sin democracia, con sobreexplotación de la fuerza laboral, cosas que gracias a Dios ya no se pueden dar en nuestra América, pero usted tiene que ver cómo estimula la industria sin que estrangule el sector externo, cómo esa industria la protege, pero a la vez puede generar bienes y servicios para exportación y generar las divisas tan necesarias para que se perpetúe el proceso de crecimiento. Tiene que impedir, la gente no lo entiende algunas veces, que importaciones suntuarias absurdas. Eso es votar, en el caso de Argentina, la plata de la soja, ¿no?, para comprar las cosas más irrelevantes, cuando esas divisas hay que cuidarlas como oro, porque como le he dicho, el talón de Aquiles de los países en vía de desarrollo es el sector externo. Entonces, como no se tienen esos cuidados muchas veces por cuestiones ideológicas o porque no se le entiende, ya viene un problema de sector externo y se tiene que depreciar la moneda y eso desencadena muchos otros problemas. Ahora, Correa, no caben dudas que en Brasil existió el partido judicial que terminó con el gobierno de Dilma Rousseff. A Dilma Rousseff le hicieron una entrevista, de hecho se ha publicado un libro sobre esta entrevista, y ella señala, hace algunas autocríticas, como por ejemplo haberse alejado de los movimientos sociales, haberse alejado de las clases medias y subestimar las fuerzas de derecha. Esto es lo que dice Dilma Rousseff en relación a la autocrítica que le preguntaron en esa entrevista. A ver, ¿qué piensa? Sí, respeto mucho lo que dice Dilma.
no creo que hayamos nosotros caído en esos errores, hasta el punto que nosotros casi ganamos una sola vuelta. El candidato era malo y nos quedamos a 0.4% de ganar una sola vuelta. Ganamos mayoría absoluta en la asamblea. Una vez mi sucesor en el poder nos traicionó, se vendió a los poderes fácticos de siempre, a la prensa, a la banca, a los grandes empresarios. Partió el movimiento, porque es difícil separar la mies de la cizaña, la vid de los sarmientos, y en estas crisis es que se ve quién es quién. Entonces muchos se quedaron con el gobierno por las dádivas, que es corrupción. ¿Eh? Cuando se descubra eso, esa gente será sancionada o debiera ser sancionada judicialmente. Entonces, no es que se cometieron esos errores, sino que tuvimos una traición. Tal vez el error es haberse dejado traicionar, pero normalmente la responsabilidad de una traición está en el traidor, no en los traicionados. ¿Cuál es su opinión y cuál cree que es el objetivo del Prosur? Lo ha dicho pues Sebastián Piñera, que no entiendo su comportamiento porque yo participé, él fue presidente cuando yo era presidente, 4 años, y estuvimos juntos en UNASUR, y créanme que se respetaban esos mínimos, sea de derecha, de izquierda, centro, arriba, abajo. Esos mínimos eran respeto a la democracia. Ya no se respeta la democracia, mire el caso de Brasil, mire el caso de Ecuador, que está totalmente fuera del Estado de Derecho. Respeto a los derechos humanos, no se respetan los derechos humanos. Mire el caso de Lula, mire el caso de Cristina, esa persecución, esos atentados diarios a su honra. La honra es un derecho humano, vea la Carta Interamericana de Derechos Humanos. Ecuador tiene presos políticos, el vicepresidente Jorge Glass, 1 año y medio preso sin ninguna prueba en su contra, tan solo para no estorbarle al gobierno, porque es un hombre honrado. Entonces, ya no se respeta nada de eso. No se respeta el orden constitucional. Se rompió en Brasil, se rompió abiertamente en Ecuador. Y antes todos respetábamos esa vocación integracionista, la búsqueda de la integración, pero como nación de naciones, como el sueño de nuestros libertadores, Bolívar, San Martín, O'Higgins, Artigas, José Martí, etc. Entonces, no tan libertador José Martí, pero también un gran pensador de América Latina. Entonces, se respetaba todo eso. Ya no se respeta nada. Y quieren destruir todo. Y no para presentar algo mejor, no. Algo que contradice los objetivos de una verdadera integración. Porque Prosur lo que persigue no es hacer de una gran nación, sino hacer de un gran mercado. No persigue hacernos ciudadanos del sur, persigue hacernos consumidores del sur. Y eso no es integración. Eso no es integración y así no vamos a ningún lado. Si no, pregúntenle a México, que lleva el NAFTA 25 años, con Estados Unidos y Canadá, al lado del segundo mercado más importante del mundo, Estados Unidos, el primero en la Unión Europea, y sigue igual México. El Prosur salió o nace como una idea de marginar a Venezuela de la estructura de poder de América del Sur y tener todo lo contrario, una presión extra sobre Venezuela. ¿Cómo evalúa lo que está pasando hoy en Venezuela? Esta resistencia de Maduro en el poder, pese a la ofensiva tan grande de Estados Unidos que nunca abandonó, parece ser, la intención de una invasión militar. Pero es que lo que usted me dice es escandaloso, ¿no? Y gracias por recordármelo, porque sí, eso lo han dicho, para aislar a Venezuela. ¡Qué barbaridad! Primero, utilizar algo tan sagrado como la integración para cuestiones geopolíticas y de disputas incluso coyunturales. Segundo, que no aprender de la historia. Recuerden que a Cuba la marginaron durante décadas de la OEA y no la derrotaron. Y las contradicciones en que caían, ¿eh? Marginaron a Cuba, pero en el año 76 me parece, la OEA sí tuvo su Asamblea General en el Chile de Pinochet. Esa es la doble moral que ha mostrado el imperialismo y la derecha y los países y ciertos poderes hegemónicos en la región. A Venezuela no la va a derrotar, al menos en el corto plazo. El golpe de Estado fracasó. Era lo más ridículo. Esto pasará a los anales de historia como una de las grandes cantinfladas, ridiculeces de la historia latinoamericana. Y felizmente fracasó, porque el presidente es nefasto. Me cae mal Maduro, digo que tiene crisis humanitaria, entonces nombro a Guaidó presidente. ¿Dónde quedó la democracia? ¿Dónde quedó el orden constitucional? O sea, me cae mal Duque, como hay una serie de colombianos refugiados que están entrando al Ecuador, nombro otro presidente. Me cae mal Trump, como de acuerdo a nuestro sistema, el que gana es el que tiene más voto popular y ese lo tuvo Hillary Clinton, la nueva presidenta de Estados Unidos, Hillary Clinton. Ya basta, a respetar la soberanía de los pueblos, a respetar a los pueblos. Fracasó el golpe de Estado, son tonterías tratar de aislar a Venezuela con qué derechos, qué se creen, pero además tratar de aislarla atentando contra la integración. Y lo que sí me preocupa de Venezuela son las sanciones extremadamente fuertes que pueden producir una agonía lenta, pero agonía al fin. Las sanciones a Venezuela
probablemente cuestan unos 20.000 millones de dólares anuales. Imagínense ustedes. Y están ofreciendo 20 millones en ayuda humanitaria. Quédense con sus 20 millones y levanten las sanciones. Basta de tanta hipocresía. Y también lo que se está viendo en la región ya desde hace tiempo, o por lo menos desde que asumió Mauricio Macri, Piñera, Jair Bolsonaro, es esta alineación con los Estados Unidos, ¿no? Sabiendo los intereses de Estados Unidos, los intereses geopolíticos que tiene por América Latina, ¿no, Correa? Vaya, revise todas las intervenciones, no solo en América Latina, en el mundo entero. No es que han sido en función de la democracia, ¿no? Si buscan tanta democracia, entonces ¿por qué no invaden o bloquean Arabia Saudita? No me dan con hipocresía. Si buscan acabar con la represión, ¿por qué apoyaron las más sangrientas dictaduras en el continente? El único denominador común en las intervenciones, bloqueos, invasiones, etcétera, sanciones de los Estados Unidos, el único denominador común son sus intereses. ¿Y saben qué? Son ellos los que están haciendo lo correcto, somos nosotros los que estamos haciendo lo incorrecto. Todavía prestarnos a su juego cuando sabemos que actúan en función de sus intereses. Basta ver la historia. Correa, en el año 2005 en Mar del Plata se sepultaba la idea impulsada por Estados Unidos de un acuerdo de libre comercio que se denominaba el ALCA. Viendo hoy el Prosur, el ascenso de algunos gobiernos de derecha y la injerencia de Estados Unidos en Venezuela, ¿uno puede llegar a pensar en una suerte de ALCA por otros medios? Eso intenta, pero no con Estados Unidos, ¿no? Pero le insisto y le repito, no buscan una nación de naciones. UNASUR, le llamamos la integración integral, porque era planes conjuntos, Consejo de Defensa conjunto. En vez de cada país tener su defensa, su propia armada que es tan cara, su fuerza armada, tener un mecanismo de defensa, por supuesto siempre hay que tener algo a nivel nacional, pero algo a nivel regional, y así se logran economías de escala, se disminuyen recursos. Armonizar políticas, no estar compitiendo entre nosotros quién reduce más impuestos, y con eso es más beneficiado del gran capital y nuestros países los perjudicados. O peor aún, competir quién baja más los salarios, armonizar políticas laborales, armonizar política energética, complementarla, interconectividad eléctrica a nivel de toda América del Sur, porque hay países que tienen exceso de energía, hay países que son deficitarios en energía, sobre todo hidroeléctrica. Compartir la agenda de investigación, es tan caro investigar. Uno de los grandes desafíos de América Latina es generar conocimiento. El neocolonialismo, el nuevo colonialismo, es depender del conocimiento que generan otros. Pero producir conocimiento es caro. Entonces tenemos que compartir, coordinar las agendas de investigación y tantas cosas que se podían hacer a nivel de UNASUR, la nueva arquitectura financiera, un Fondo Monetario del Sur, un Banco de Desarrollo del Sur, incluso un sistema compensado de comercio para no utilizar una moneda extrarregional. Y vienen estos tan cortos de vista por sus odios, por sus incluso vanidades, por sus revanchas. No, destruyamos UNASUR y hagamos PROSUR y un gran mercado. Eso no es integración y eso no nos va a sacar de su desarrollo. Correa, usted en algún momento habló del nuevo plan Cóndor para la región. ¿Es la justicia las nuevas botas? Por supuesto. La justicia y los medios de comunicación, ¿no? Son los nuevos tanques, los nuevos bombarderos, las nuevas botas, las nuevas balas. ¿Y qué opinión le merece? Es decir, ¿cómo se contrasta o cómo se puede enfrentar a esta justicia que, en fin, en el fondo está designada, son jueces designados por las constituciones? Bueno, somos expertos en romper constituciones, eso se hizo en Ecuador, y es verdad que un juez puede razonablemente ser honesto, imparcial, si no tiene presiones. Pero un juez venal a la primera presión se vende, eso pasó en Ecuador. Los jueces en una reforma judicial que hicimos con mi gobierno, o cuando yo era presidente, se eligieron por concurso de merecimiento y funcionaba bastante bien, era el ejemplo de la región. Vinieron esto con los medios de comunicación a presionarlos y se vendieron muchos jueces. Y hay jueces que están esperando que publica la prensa para copiar y ponerle una sentencia, ¿no? O qué va a decir el comentarista de la televisión. Uy, qué nervio, dice una caricatura, ¿no? Un juez dice ahí en una caricatura, qué nervio, vamos a ver a quién condena para yo condenar, ¿no? O sea, copian lo que dicen los medios de comunicación. Entonces, lo que quiero decir es que un juez es totalmente diferente cuando tiene independencia que cuando tiene la presión del poder político y la presión mediática, sobre todo. Pero un verdadero juez honesto va a ser el mismo independientemente de las condiciones, pero todavía nos falta para llegar a aquello. Esto es un problema mucho más profundo, ¿no? El problema cultural. Hay que ir por lo otro, por
por la presión externa. No vamos a cambiar la naturaleza humana, ese recurso humano que tenemos en América Latina, no lo vamos a poder cambiar en el corto o mediano plazo. Debemos tratar de que esos jueces actúen sin presión. Entonces hay que acabar con la presión. Lo que sí podemos hacer es plantearnos seriamente el rol de la prensa en una democracia. Nos robaron la democracia. Ya no importa lo que voten los pueblos, lo que digan los medios en sus titulares. Reemplazaron el estado de opinión, de derecho por el estado de opinión, e incluso el estado de manipulación. Mire, esto es un problema planetario, la prensa. Nuestras democracias pueden llamarse, aquí en Bélgica también, en Estados Unidos, democracias mediatizadas. Es decir, dejaron de ser democracia, porque la democracia manda el pueblo. Aquí mandan los dueños de los medios de comunicación. Pero incluso si es un problema planetario, no tiene nada que ver con el problema de América Latina. Porque ahí sí que es todo peor. Falta de profesionalismo, abierto involucramiento en política, abierta falta de ética, concentración de la propiedad. Todos los medios están en manos de la burguesía latinoamericana. Monopolios, la concentración de Clarín, del Globo y de todos los medios latinoamericanos. Eso no ocurre en los países en desarrollo. Hay problemas con la prensa. América Latina. Eso puede resolver en gran parte el problema de la justicia, porque por ejemplo, como en Japón, así yo recuerdo una vez que estaba en Japón y vi que una noticia que decía, y el sospechoso, después de clavar el puñal delante de 20 personas, con el puñal en la mano y la camiseta ensangrentada, el sospechoso fue a entregarse a la comisaría más cercana. Porque mientras no tenga una sentencia ejecutoriada por juez competente, no lo puede llamar culpable. En América Latina empiezan llamándolo culpable en los titulares. Y ya es como en la época franquista, con esa presión mediática los jueces no dicen venga el siguiente acusado, sino venga el siguiente culpable. Entonces hay que acabar con las causas que están originando esta cooptación de la justicia, y la causa principal es el poder mediático. Correa, usted recién hacía mucho hincapié en el progresismo, en la izquierda. ¿Qué representantes, qué líderes políticos de la Argentina le parece que representan esa idea? Axel Kicillof, por ejemplo, es un gran joven, experto en economía. Obviamente Cristina mismo, parte de su equipo. ¿No? Hay muchos cuadros. El problema, o sea, ustedes decían, es que la derecha es más inteligente, tiene más talento. Sí, tiene talento en el sentido de las monedas del Antiguo Testamento, ¿no? Bastante talento, o sea, bastante billete. Entonces, con billete, hasta alguien que no sabe ni hablar, lo saco como un gran orador. Entonces, tienen los medios de comunicación, tienen el poder económico, tienen el poder social, tienen el poder extranjero, Estados Unidos lo respalda, tienen hasta el poder eclesiástico. Entonces, es muy difícil luchar con eso, ¿no? No es cuestión de talento, es cuestión de poder. Y lastimosamente, ellos tienen gran parte del poder. Correa, cuéntenos el episodio que ocurrió el último 14 de marzo, donde se quiso quitar una estatua de Néstor Kirchner. El actual presidente de Ecuador, Lenín Moreno, dijo que Néstor Kirchner no representaba los valores ni la ética de nuestros pueblos. ¿Qué pasó? ¿Se ha quitado entonces la estatua de Néstor Kirchner? A ver si nos puede contar. No sé si la quitó. Una ventaja es que ese tipo nunca cumple lo que ofrece. Pero yo sí le pido disculpas al pueblo argentino, no me muero de vergüenza. Tengan conciencia que es un semi ignorante que pronto dejará el gobierno, porque hay un caso de corrupción muy grave contra él, como era de esperarse. Cuando alguien se comporta con tanta ausencia de valores como este tipo se comportó, significa que es un tipo corrupto, ¿no? De la traición a la corrupción, del canalla al corrupto, hay un pasito. Entonces les pido mil disculpas, no entiende nada, es un demagogo por congraciarse con los Estados Unidos. Vean lo que decía su programa de gobierno. De acuerdo con nuestra ley, el candidato debe firmar y registrar en el Consejo Nacional Electoral su programa de gobierno, y es causal de destitución no cumplir ese programa. Bueno, en el programa, entre otras muchas cosas que ha incumplido, decía fortalecer CELAC y fortalecer UNASUR. Para congraciarse con los gringos, para atacar a Correa, porque relaciona UNASUR con Correa, ahora quiere acabar con UNASUR, y es tan demagogo que ese edificio precioso, la sede de UNASUR, en la latitud 0, que ha ganado varios premios a nivel mundial por la belleza arquitectónica del edificio, quiere reflejar un cóndor que extiende sus alas, pero con diseño ultramoderno, lo ofreció a una universidad indígena. Para empezar, ¿qué es esa universidad indígena? Pero así sea Harvard, ¿por qué le voy a regalar el edificio? Pero así es el populista que tenemos de presidente, el inconsciente, pero insisto, les pido mil disculpas, pero como él mismo dijo alguna vez, la ofensa de un miserable ennoblece. Pero el busto de... Néstor Kirchner
debe sentirse ennoblecido, y Cristina también. Para finalizar la pregunta y comprender su idea, su explicación, ¿el busto de Kirchner no se ha retirado entonces del edificio? Desconozco. Dijo que lo iba a retirar, no sé si lo retiraron. No es busto, es estatua de cuerpo entero. Muy bonita en tamaño real. Correa, recién hablaba de la prensa, me hizo recordar que la cadena Fox nombró un presidente de Estados Unidos antes que lo pronuncien las urnas y antes que lo diga la justicia, ¿no? De hecho, en las elecciones salió un presidente y Fox ayudó a instalar a Bush en la presidencia, pese a no contar con los votos. Los gobiernos tienen que hacer una reforma de medios inmediatamente cuando llegan al poder, los gobiernos progresistas. Uno recuerda lo que intentó hacer Cristina en Argentina con la ley de medios que nunca se logró aplicar en su plenitud. Uno recuerda que en Brasil Lula en algún momento dijo tendríamos que haber hecho la ley de medios como en Argentina. ¿Es necesaria una ley de medios cuando un gobierno llega hoy, un gobierno progresista llega hoy al poder? Reflexionemos un poco. Primero, perdone que sonría, pero es porque decía anunció un presidente antes de ser electo. Usted puede ver en Ecuador cómo anuncian las sentencias o las decisiones judiciales antes de que las transmite el juez. Acá en Argentina también, ¿eh? A mí me han puesto 23 juicios penales, una persecución brutal. El último caso, que me acusan de secuestro dicen que es parlamentario, nunca fue parlamentario, era un fugitivo de la justicia, lo publicó el Diario Público 2 horas antes que lo diga la jueza. O sea, no guardan ni la forma. Mire, no se trata de izquierda o derecha, se trata de democracia. En democracia todo poder debe tener su contrapoder. El poder ejecutivo, además del escrutinio ciudadano en tiempos modernos, tiene el contrapoder legislativo que fiscaliza al ejecutivo, ¿no? Todo poder debe tener su contrapoder. La pregunta, ¿cuál es el contrapoder de ese poder inmenso llamado prensa? Y si no tiene contrapoder en el sistema, que es el sistema de Montesquieu, que ya tiene más de 2 siglos, tenemos que revisarlo, debe tener regulación social, eso se llama ley. Por ejemplo, hay poder financiero, ustedes tienen leyes para controlar ese poder financiero. ¿Cuál es la ley que controla el poder mediático? ¿Por qué? Porque son intocables. Porque nos ha hecho creer que cualquier regulación es atentado a la libertad de prensa. A otros con esos cuentos, a perder el miedo. A perder el miedo. Es como cuando queríamos independizarnos y no, condenado porque la autoridad del rey viene de Dios y usted al criticar al rey está criticando a Dios. Al criticar estos medios, estos negocios dedicados a la comunicación, estamos criticando la libertad de prensa. Absurdo. Eso es tan absurdo como decir que criticar al presidente es criticar la democracia. Ya basta. Se necesita regulación. Con la experiencia adquirida, yo le diría, cometimos un error. Sí, si ustedes quieren una autocrítica, que pusimos una ley muy explícita con una superintendencia, entonces tuvieron algo concreto para atacar. Hay que darle la herramienta a los ciudadanos. Que los ciudadanos, una ley que le permita a los ciudadanos defenderse, que los ciudadanos tengan el derecho de pedir rectificación, que los ciudadanos tengan el derecho de que publiquen sus opiniones, que los ciudadanos tengan el derecho de exigir la verdad. Señor, usted publicó esto, quiero que me muestre que es verdad. Si no, viviremos engañados. Entonces, debe ser una ley que le dé instrumentos. Lo hicimos en Ecuador, pero yo de repetir la experiencia, lo haría más profundamente. Debe ser una ley que le dé instrumento a los ciudadanos para hacer respetar el derecho, no es una dádiva, no es una limón, el derecho que tienen los ciudadanos, derecho fundamental en el siglo XXI, para la supervivencia incluso en nuestras sociedades, para nuestra cohesión social, ese derecho llamado el derecho a la información. Correa, hay un debate que se da en algunos sectores del progresismo frente al avance de la derecha, que dicen, bueno, se ha perdido y ha tenido alguna incidencia en esas derrotas electorales la fake news, la demagogia, el discurso punitivista, y algunos sectores del progresismo dicen, bueno, ¿no será hora quizá de usar esas mismas herramientas en nuestras campañas como para contrarrestar ese poder de la derecha, es decir, el uso de los trolls en las campañas electorales, la fake news? ¿Usted cree que hay que a veces apelar a ese tipo de recursos? No, no creo. Creo que sería nuestra peor derrota convertirnos en lo que ellos son. Esa es la diferencia. Debemos ganar con métodos lícitos, por supuesto, no podemos ser ingenuos, ¿no? El Evangelio dice, mansos como palomas, astutos como serpientes, pero no podemos caer en su falta de ética y en su inmoralidad. Rafael Correa, expresidente de Ecuador, muchísimas gracias por esta entrevista, muy amable. Gracias a ustedes, un abrazo a Argentina y ánimo, ánimo. Muchas gracias. Roben todo,
menos la esperanza, compañero. Un abrazo. Muchas gracias. Un lujo que nos dimos en Minuto a Minuto tener la palabra del expresidente de Ecuador. Casi una hora charlando con él y sus apreciaciones de lo que pasa principalmente en la región, puntualmente en la República Argentina. Es un tema que hace daño, un tema que golpea la pobreza.